Bien, hermanos. Entonces, como ustedes ya sabrán, hoy nos corresponde hablar de el legalismo dentro del pueblo de Dios, que es el capítulo número 13 del libro. Ya nos van quedando pocos capítulos, así que vamos a estar avanzando ya a la parte final del libro. Así que antes de iniciar, quiero que tengamos, o que ustedes puedan hacer también un ejercicio práctico desde sus casas, donde quiera que estén, que puedan ahí comentar o decir, o solamente pensar si es que están viendo la transmisión después en desfase, qué cosas o qué prácticas podríamos considerarlas como legalismo hoy en día, obviamente en nuestro contexto actual. Entonces yo le invito a que piense algún ejemplo. Si se anima ahí, déjenlo también en los comentarios. Si estás viendo después esta clase en diferido, también ahí piénsalo y luego más adelante podemos ir conversándolo. La idea es que podamos reflexionar en torno a esta práctica que está muy también enraizada en la iglesia y que vamos a ver también cuáles son los fundamentos o cuáles son las cosas que muchas personas que son legalistas creen o piensan en torno a eso. Así que ahí les dejo esa inquietud. A ver si tienen algún ejemplo, si se les viene algún ejemplo a la cabeza, escríbanlo si es que se animan ahí en el chat de YouTube y lo vamos conversando también dentro de este estudio. Bien, así que como texto base de este estudio quiero considerar Romanos 14, del versículo 1 al 5. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en esta carta o en esta parte de la carta? Él dice lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Ya? Entonces vamos a usar ese texto. Más adelante vamos a volver a tomarlo y vamos a leer de hecho un par de versículos más para un poco desarrollar la idea del apóstol Pablo en torno a esto. Por tanto, ya yendo al tema que vamos a tratar el día de hoy, que tiene que ver con el legalismo dentro del pueblo de Dios, me gustaría que pudiésemos hacer unas pequeñas precisiones para que vaya quedando más claro el asunto. En primer lugar, cuando hablamos de la vida cristiana y cómo el cristiano se relaciona con la palabra de Dios, o en este caso la ley de Dios, es importante mencionar y destacar que hay dos extremos. Cuando malentendemos esta idea de la santidad y del llamado del creyente a obedecer, se producen estos dos extremos que son extremos antibíblicos, por llamarlo de alguna forma. Por un lado está esta conducta que es legalista o conocido como legalismo, y por otro lado también está el libertinaje, que tiene que ver cómo comprendemos nuestro llamado a vivir la vida cristiana en torno a la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, va a haber un sector o van a haber algunos dentro de las iglesias o en el cristianismo que van a tomar esta idea de la obediencia, de cumplir, de hacer las cosas, a tal fin de que muchas veces eso llega a ser el medio por el cual ellos creen que Dios los ama, los considera y los acepta. Por lo tanto, ellos son mejores cristianos, son buenos cristianos porque ellos cumplen la ley. Ellos cumplen la palabra, ellos se esfuerzan, por lo tanto ellos son ejemplos, son personas a lo mejor intachables o buscan eso, ser personas intachables. Entonces llevan este punto de la ley de Dios o la obediencia a un extremo. ¿Ya? Por otro lado, hay otro extremo que también es peligroso, que lo conocemos como el libertinaje, o algunos también le llaman liberalismo. Yo prefiero llamarlo libertinaje porque liberalismo tiene otra connotación dentro de lo que es la teología. Pero ¿qué es lo que hace el libertinaje? El libertinaje es todo lo contrario al legalismo.
Si el legalismo te dice que tú tienes que ser obediente, fiel, cumplir la ley para que Dios te ame, el libertinaje lo que va a hacer es irse al otro extremo y va a decir, bueno, si Dios ya nos salvó, Dios ya pagó nuestra deuda, ya somos justificados, somos santos, ya no hay necesidad de esforzarme o de ser fiel a la palabra. Total, Dios ya me amó y no hay nada que yo pueda hacer que me quite de ese estado de ser santo, de ser hijo de Dios. Por lo tanto, yo puedo vivir como yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera. Total, soy libre en Cristo, todo me es lícito, diría alguno. Entonces, se dan estos dos extremos que a veces están muy marcados en la iglesia. Una figura muy legalista, muy fiel a lo que es hacer cosas, y por otro lado, otro extremo que busca como desapegarse de las leyes, desapegarse de esta estructura de santidad, y al final viven vidas que en realidad no se diferencian mucho de los estilos de vida mundanos. ¿Y para qué estamos con cosas? Entonces, hay que tener cuidado con estos dos extremos. El día de hoy vamos a hablar del primero, de lo que es el legalismo. Así que, esperando que se haya entendido esa idea de estos dos extremos, vamos a definir un poquito qué es el legalismo. El legalismo se puede entender como la actitud de juzgar, condenar o medir la espiritualidad de otros, pero a partir de normas humanas, preferencias personales o tradiciones y no conforme a la palabra de Dios. Entonces, ya tenemos una pequeña definición de lo que es el legalismo. Es como la actitud de juzgar, condenar o medir el nivel espiritual de la persona en función de normas humanas, preferencias personales o tradiciones y no conforme a la palabra de Dios. Y esto es importante porque quizás mal entendiendo esto alguien podría decir, no tenemos derecho o no podemos juzgar a otros, no podemos juzgar las conductas de otros, no podemos condenar o decir que esta persona está mal. ¿Por qué? Porque eso es legalismo. Pero la verdad es que no. Fíjense la última parte de la definición. El tema es que el hecho de juzgar, condenar o medir la espiritualidad de la persona lo están haciendo en función de normas humanas, parámetros personales, apreciaciones personales, normas que son subjetivas y no en realidad como debería ser. En este caso, conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia sí puede juzgar, la iglesia sí puede medir espiritualidad, incluso puede condenar a alguien, pero tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y ese es el llamado que todos tenemos como cristianos, de vivir conforme a la palabra de Dios. El legalismo suele disfrazarse de piedad, de celo espiritual o fidelidad doctrinal, pero en la práctica produce división, orgullo espiritual, falta de gracia y daño a la comunidad cristiana. Entonces, cuando muchas veces se ponen nuestras preferencias personales, nuestra tradición, nuestros gustos como el parámetro para medir al resto, el parámetro para medir a la iglesia, eso trae problemas, ¿ya? Y vamos a verlo, lo que está ahí anotado, la división, el orgullo, problemas de comunidad. ¿Por qué? Porque se está dejando la palabra de Dios de lado y se está poniendo un énfasis a lo que es la apreciación personal, los deseos personales. Por tanto, vamos a continuar. Hay algunos ejemplos en la Biblia de lo que podríamos denominar legalismo. Obviamente no los vamos a leer, pero yo los traigo ahí el listado, si es que usted los quiere después buscar. En primer lugar, el caso de la circuncisión, que se dio en la etapa temprana de la iglesia apostólica o la iglesia del Nuevo Testamento, que está narrada ahí en Hechos 15. Cuando vemos de que el evangelio iba creciendo, iba expandiéndose, llegaban gentiles a la fe, se convertían, creían en Cristo. Sin embargo, habían judíos que decían, no, pero en realidad hay que añadir algo más, hay que hacer algo más para que tú puedas ser salvo o efectivamente creyente. Y en este caso era la circuncisión. Entonces, vemos que de alguna otra forma lo que empieza a hacer la iglesia o los mismos cristianos creyentes era de empezar a añadir cosas a la espiritualidad, a la fe, a fin de poder hacer más aceptos ante los ojos de Dios, cuando en realidad el evangelio o la salvación es solamente por la fe, ¿ya? Por otro lado, vemos las cartas de Pablo a los Gálatas, por ejemplo,
en donde él confronta y llama mucho la atención por cómo han desviado la doctrina inicial, el evangelio por la fe, y lo han cambiado por un evangelio por obras, por actos humanos. Y Pablo dice en una parte que él está como sorprendido por cómo ha ido cambiando la mentalidad de estos hermanos que al principio entendieron y luego se desviaron. Empezaron a añadir cosas a la fe, a la salvación. Vemos el caso de la iglesia en Roma, en donde también habían temas relacionados con la comida. Los días especiales, algunos guardaban algunos días, otros no. El tema de costumbres, que eso también podía causar ciertas divisiones, ciertos reparos dentro de la iglesia. Y Pablo también los trata, y de hecho los vamos a ver más adelante. Y por otro lado también está el caso de la iglesia en Corinto, que era la carne sacrificada a los ídolos. Entonces había un tema ahí con la carne, que efectivamente la carne que era usada para los sacrificios a ídolos era carne más barata, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, era de más fácil acceso para aquellos cristianos que no tenían más recursos dentro de la iglesia. Por lo tanto, ellos podían comprar esa carne. El tema era que dentro de la iglesia algunos estipulaban o decían de que este tipo de carne no podía ser comida por un cristiano, porque ya había sido una carne sacrificada a los ídolos. Y ahí también Pablo va a responder eso y va a apelar también a la madurez cristiana y a la libertad de conciencia. Por lo tanto, si tú tienes problemas con ese tipo de carne, no comas. Pero si para ti no hay problema y tú crees que eso también glorifica a Dios, hazlo. Pero no intentes interferir en la libertad cristiana y en la conciencia del otro. Entonces, vemos estos casos que se van dando en la iglesia en torno a legalismo o este hecho de querer incorporar ciertas prácticas o incluso vetar ciertas prácticas a fin de creernos espiritualmente mejores o espiritualmente superiores o derechamente más espirituales, ¿ya? ¿Qué más podemos hablar? ¿Ya? El autor también va a hablar sobre consejos para no ser un legalista. ¿Qué es lo que dice el autor? Hay muchas otras áreas controversiales o grises en nuestros días, ¿ya? Esto también tiene que ver con esto de que hay muchas áreas, muchos elementos, cosas, acciones que derechamente no están explícitas en la Biblia y nosotros tenemos cierta libertad para actuar en torno a nuestra libertad cristiana y a nuestra conciencia. Entonces, de aquí se toma el autor para decir eso. Por lo que tenemos que ser muy cuidadosos y tratar de descubrir todas aquellas actitudes que son legalistas, no solo dentro de nosotros mismos, sino también dentro de nuestra iglesia, para no continuar pecando a lo largo del camino con nuestras prácticas y nuestras prédicas, ¿ya? Entonces ahí está la definición del autor. ¿Qué dice él? En primer lugar, tenemos que reconocer que en la vida cristiana hay diferentes etapas de la santificación. Unos creyentes maduran más rápidos que otros. En la medida en que se madura, se va perdiendo el interés por cosas que, aunque no son pecaminosas propiamente dichas, por el mismo estado de madurez espiritual ya adquirido, quizás no nos provocan como lo hacían antes. Entonces esto también tiene que ver con la madurez cristiana, y esto es lo que está diciendo el autor, y lo ve también en torno a la escritura. Como por ejemplo, no sé, hay algún tipo de elemento, o por dar un ejemplo, el consumo o el beber vino o alcohol, ¿ya? En sí no es algo malo, y sabemos propiamente tal de que hay muchos hermanos, y la historia también así lo muestra, que antiguamente tuvieron problemas con eso, y por lo tanto para ellos hablar de beber alcohol o cosas así puede generar cierto rechazo, cierto sentido de pecado, de estar pecando, y por eso ellos se van a abstener de eso. Por otro lado, vamos a tener a lo mejor hermanos que no tuvieron ese pasado o ese trasfondo, y para ellos el consumir alcohol no va a ser problema. Entonces, el tema está cuando hacemos normas en función de esto. Cuando estas áreas grises intentamos regularlas en función de nuestra experiencia o lo que nosotros creemos, y muchas veces terminamos dañando a otros que pueden ser más débiles. Por lo tanto,
¿Y esto cómo se podría ejemplificar? No sé, a fin de no incomodar a otros hermanos, vamos a prohibir o satanizar el consumo del alcohol. ¿Ya? Eso también podría ser una actitud legalista, porque evidentemente el consumir eso no es algo pecaminoso, pero a fin de quizás resguardar o evitar ciertos temas, se impone esa norma, cuando en realidad se debería apelar a la libertad cristiana y a la madurez cristiana, como el apóstol Pablo así lo diría. Por otro lado, también se podría llevar al otro extremo, de que un hermano, abusando de su libertad cristiana, sea piedra de tropiezo y haga pecar a aquel hermano que es más débil. Aquel hermano que a lo mejor tiene problemas de conciencia en torno al alcohol, y el hermano le va a decir, no, pero ven y tomemos nomás. Entonces el hermano, a fin de agradar al otro, lo va a hacer y podría eso también causar problemas en su mente. Entonces, tiene que ver, y con esto quiero ejemplificarlo con la madurez espiritual, y cada persona es distinta en torno a eso. ¿Ya? Quizás otros que no han alcanzado esta madurez continúan siendo atraídos por esas cosas que la persona más espiritual dejó atrás. A los que aún no han alcanzado la madurez suficiente, Pablo los llama hermanos débiles en la fe. Entonces, dentro de la iglesia vamos a tener distintos casos, distintos tipos de hermanos con distintas luchas, distintos problemas. A lo mejor hermanos van a ser más maduros en ciertas áreas que otros, pero en otras áreas van a ser más débiles que otros. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado también de esto, cómo nos ayudamos como iglesia, cómo evitamos caer muchas veces en el legalismo, a fin de juzgar o normar en función de apreciaciones personales, en función de tradiciones humanas, en función de lo que yo creo, y no preocupándome por mi hermano. Vamos entonces con algunos ejemplos bíblicos sobre el actuar. Para eso quiero ir a Romanos 14, que fue el texto que nosotros partimos leyendo. Y aquí tengo algunos versículos del 1 al 20, así que si usted tiene su Biblia a mano, le invito a que pueda buscarlo. No lo tengo proyectado, así que quiero leer Romanos 14 para ver cómo el apóstol Pablo desarrolla este asunto, ¿ya? Así que me acompañan ahí en sus casas con esta lectura. ¿Qué dice Pablo? Fíjense. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Jesucristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Ya? Este texto nos
nos ilustra lo que acabábamos de conversar. Y cómo Pablo también trata este tema acerca de la libertad de conciencia de cada uno de los creyentes. Y cómo muchas veces también tenemos que tener cuidado de no juzgar en función de nuestras apreciaciones. Acá Pablo no está diciendo de que no podemos juzgar en torno a la Biblia. Hay que tener cuidado con eso. Lo que Pablo está tratando acá es de que dentro del pueblo de Dios o de la iglesia se evita establecer ciertos parámetros que están basados en apreciaciones personales. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, habían hermanos que comían ciertas cosas y habían otros que se abstenían de comer ciertas cosas y preferían comer, por ejemplo, legumbres. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Están algunos en lo correcto y otros no? Pablo está diciendo, bueno, dentro de la libertad, cada uno lo puede hacer. Si lo hace para el Señor, bien lo hace. Eso es lo que está diciendo Pablo, en síntesis. Ocupa también el concepto o el ejemplo de los días, o de fiestas, por ejemplo, o de costumbres. Pero si nos damos cuenta, pareciera ser que el énfasis de Pablo está en la comida, en la alimentación. Y de hecho después él termina diciendo de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que lo que está diciendo a la iglesia es que no pierdan el tiempo en cosas temporales o pasajeras. Preocúpense de las cosas que realmente importan. No anden peleando o haciendo divisiones por si comemos esto o comemos esto otro, o aquellos que comen esto son más espirituales que estos otros. No se trata de eso el reino de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en este ejemplo. Gálatas, vamos a leer también Gálatas, así que les invito a que puedan buscarlo, está un poquito más adelante. Vamos a leer algunos versículos de capítulo 2, 5 y 6. Ya, así que aquí voy a ir un poquito más rápido. Gálatas 2:16, ¿qué dice Pablo? ¿Ya? Acuérdense que habíamos hablado al inicio de que Pablo confrontaba a los Gálatas en el sentido de que ellos habían conocido la fe, pero empezaron a añadir cosas a través de falsos maestros. Entonces Pablo en el versículo 16 del capítulo 2 dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Acá Pablo lo que está haciendo es aclarando esta idea. Ustedes no son justificados por las obras, ustedes no son más espirituales si hacen tal y tales cosas. Ustedes son justificados por la fe en Cristo. Capítulo 5, versículo 1. ¿Qué es lo que dice? Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nuevamente, Pablo desarrolla esta idea de colocar un yugo en otros que en realidad no corresponde. Hay que tener cuidado también con eso dentro de nuestra libertad cristiana. Capítulo 6, del 1 al 4. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en el otro. Entonces, nuevamente vemos esta idea de evitar, intentar de que los otros hermanos sean iguales a nosotros en torno a ciertos criterios prácticos de la vida que están dentro de nuestra libertad cristiana. No podemos atar la conciencia o poner un yugo a otros hermanos que en realidad no corresponde. Y el apóstol Pablo eso está también desarrollando, porque en términos de cuentas el cristiano es justificado o es salvo por la fe y no por las obras. Entonces, fíjense en ese detalle. Si la salvación fuese por obras, estaríamos todos haciendo obras en la iglesia, estaríamos todos buscando ese estándar que a lo mejor nunca no lo tendríamos claro sobre cuáles son las obras o cuáles son las cosas que tenemos que hacer sí o sí para ser salvos, y al final eso termina siendo una carga, termina siendo un yugo para la iglesia. Por lo tanto, Pablo también está tratando ese asunto. Avanzando con otro versículo, quiero leer Lucas. Me voy a retroceder a los evangelios. Lucas 6, versículo 41
al 42. ¿Qué es lo que dice Lucas? ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que también hay que tener cuidado con nuestros juicios, cuidado con nuestras apreciaciones en torno a el pecado del otro hermano. Yo en lo personal creo que este versículo muchas veces se ha mal usado o mal interpretado para decir de que como cristianos no podemos juzgar, no podemos llamar la atención a otro, no podemos corregir el pecado de otro, porque lo que está diciendo ahí, o según se entiende, es que cómo tú vas a mirar la paja en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga o algo mucho mayor. Entonces, al final, ¿qué es lo mejor? No juzgar. Cuando en realidad creo yo que el sentido del texto no apunta a eso. Yo en lo personal creo que el texto a lo que apunta es que ambas cosas deben hacerse. En primer lugar, juzgarte a ti mismo. En primer lugar, revisarte a ti mismo cómo está tu conducta, cómo está tu accionar. Y luego de eso, corregir y juzgar a tu hermano, ¿ya? Porque si no, la solución sería no juzguemos a nadie, ni al hermano ni a ti. Yo creo que ese no es el ejemplo bíblico. Por el contrario, yo creo que ambos debemos ser juzgados a la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, si yo voy a criticar o voy a juzgar, lo que debería primero hacer es ver cómo estoy yo, en primer lugar. Y yo creo que eso está apuntando el Señor en este texto, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con cómo interpretamos. Colosenses 2, versículos 16 al 17. Vamos a avanzar un poquito más adelante, entonces. Les invito a que puedan buscar Colosenses y vamos a leer el versículo 16-17 del capítulo 2. Así que Colosenses después de Filipenses. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en estos versículos? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo nuevamente está tratando esta misma idea, que al parecer era transversal en las iglesias, esta idea de muchas veces imponer cargas a los hermanos dentro de la libertad cristiana en función de el pensamiento propio de cada uno de los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿qué quiero yo llevarlos? A que veamos qué dice el versículo 8 antes de eso. Que nos va a dar un poquito más de claridad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, fíjense, esto nos da un poquito más de contexto y nos ayuda a entender lo que Pablo está diciendo acá. Que en realidad tengan cuidado de establecer parámetros o engañar o poner yugos a los hermanos en función de las filosofías, de las tradiciones, sino que háganlo con respecto a Cristo. Háganlo con respecto a la palabra de Dios. Hay que tener ese cuidado y esa apreciación, ¿ya? Vamos a avanzar, hermanos. Mateo 23, nuevamente vamos a retroceder a los evangelios y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 23, versículo 4. Fíjese lo que dice Jesús, que le está escribiendo a los escribas y fariseos. Él dice lo siguiente, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cuidado con eso también, de imponer cargas que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a cumplir. Y muchas veces tiene que ver con eso de fijarnos en el otro, que el otro sea ese justo que en realidad yo no quiero ser, o que yo no me esfuerzo por serlo. Cuidado con eso. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe,
esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, nuevamente, acá hay un texto que está mal interpretado muchas veces. Cuando se... No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho, que cuando se intenta corregir dentro de la iglesia o se intenta ser más bíblico dentro de la iglesia, salen hermanos que citan este texto y que dicen de que estamos siendo fariseos o que estamos siendo hipócritas porque estamos buscando diezmar la menta y el eneldo y el comino y dejamos de lado lo más importante, que es la justicia y la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿cuál es la solución que nos proponen ellos? No hagamos nada. Como no estamos buscando lo más importante, que es la justicia, la ley, la fe y la misericordia, mejor no juzguemos nada. Cuando en realidad, nuevamente, creo yo que el propósito del texto y lo que Jesús está diciendo es que ambas cosas son importantes. Por lo tanto, si tú eres, por decirlo de alguna forma, estricto con aquellas cosas que son a lo mejor básicas o secundarias, debería ser mucho más estricto, por decirlo de alguna forma, mucho más enfático con aquellas cosas que son realmente importantes. Yo creo que eso es lo que está diciendo el Señor. No está diciendo lo contrario, de que en realidad mejor no hagamos nada. A veces pareciera que se entiende eso, cuando en realidad el Señor está diciendo que ambas cosas son importantes. Diezmar la menta, el eneldo, el comino, preocuparse de las cosas básicas, incluso aquellas cosas que a lo mejor no son necesarias, ¿ya? Y además, y por sobre todo, aquellas cosas importantes, la justicia, la misericordia y la fe. Por lo tanto, ya podemos ir sacando algunas conclusiones en torno a esto, de que tenemos que tener ojo con la libertad de conciencia, no imponer cargas o yugos en los hermanos. Si dentro de la libertad cristiana o estas áreas que son grises, por llamarlas de alguna forma, un hermano hace de una forma para el Señor y otro hermano prefiere hacerlo de la otra forma para el Señor, según el apóstol Pablo, ambos están bien. Y ninguno debería juzgar o imponer un yugo al otro, que eso también hay que tener cuidado, ¿ya? Avanzando, hermanos, vamos con Marcos. Creo que esta es la última cita bíblica que tengo acá. Marcos 7, del 6 al 8. ¿Qué es lo que dice? Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Nuevamente, esta segunda parte que menciona del lavamiento, de los vasos, los jarros y otras cosas, eso también era importante. Lo que está diciendo acá es que al final se empezaron a preocupar de cosas que eran secundarias dentro de la iglesia o del pueblo de Dios, más que buscar lo principal. Por lo tanto, terminaron haciendo tradiciones, se empezaron a preocupar de tradiciones más que del sentido, del propósito de la tradición, y dejaron de lado la palabra de Dios. Por lo tanto, al final el Señor los cataloga como un pueblo que adora u honra a Dios solamente de labios, hacia afuera, cuando en realidad su corazón está perdido. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿O cuál debería ser la conclusión de esto? Es que, en primer lugar, el corazón debe adorar a Dios, y luego de eso, las obras externas van a evidenciar eso. Entonces, nuevamente, ambas cosas son importantes, ¿ya? Para que no malinterpretemos también el sentido de estos textos, que muchas veces son utilizados para oponerse a criticar o buscar la santidad dentro de la iglesia. Vamos a hablar un poquito de características de un legalista. Creo que ahí me faltó un tilde en características, así que después lo corrijo. El autor va a dar algunos ejemplos de actitudes de personas que son legalistas y que podemos identificarlas. Y sería importante que a lo mejor si usted siente de que usted cumple o hace alguna de esas actitudes, que también se autoexamine y que pueda ser también confrontado por este estudio, ¿ya? Así que vamos a leer estas características. En primer lugar, hay una ausencia de gracia hacia sí mismo y hacia los demás. Esta es la primera característica. Voy a aquí leer
el texto que el mismo autor pone. Cuando falla, está hablando de la persona, tiene una gran dificultad en perdonarse a sí mismo y se autocondena más allá del perdón concedido por Dios. Pero asimismo tiene una gran dificultad de ver al otro a través de los ojos de la gracia. El corazón legalista no sabe aplicar al otro la gracia que él ha recibido por parte de Dios. Esta persona sufre grandemente cuando no llena el estándar y camina como si no hubiera un lugar donde depositar los pecados y encontrar perdón y descanso para el alma. El hermano legalista no solo lo es contra el otro, lo es contra sí mismo cuando comete alguna falta. Entonces, en primer lugar, o la primera característica es cuando hay una ausencia de gracia en nosotros mismos, en primer lugar, y también hacia los demás. Cuando creemos o confiamos de que la gracia de Dios no es suficiente y que tenemos que hacer algo. Y en primer lugar, esta persona sufre o busca llenar esa justicia a través de sus obras. Él está convencido de que sus obras van a ser lo que lo va a llevar más hacia Dios. Y eso también va a llevar a que piense lo mismo del hermano. Por lo tanto, le va a faltar tanto gracia hacia él como gracia hacia los hermanos, ¿ya? Así que vamos a avanzar con la segunda. Es ciego, o este puede ser otro ejemplo, es ciego hacia sus propias faltas y magnifica las faltas de los demás. Esto también es una actitud de un legalista. Lo que le hace ciego hacia sus propias faltas es la viga en su ojo que le lleva a pensar que tiene más santidad que otros. Se ve con frecuencia con más madurez y se cree más espiritual y más centrado en Dios que otros. Esta apreciación pudiera muy bien ser cierta, pero ese es un juicio que debería ser Dios y no uno mismo. Usualmente los pecados que cometemos no los vemos tan grandes, pero los que cometen los demás, no importa lo pequeños que sean, siempre nos parecen gigantescos. Y este es un caso típico, hermanos. Yo lo he visto mucho en las iglesias, de personas que terminan juzgando o normando la espiritualidad en función de sus propias vidas. Por lo tanto, lo que ellos hacen es lo correcto, ese es el estándar. Y se compara muchas veces con el hermano. Mira, el hermano no hace las cosas que hago yo. Él es distinto, él es más inmaduro. Fíjense, él debería ser como yo, porque yo soy el estándar. Mis pecados son pecados leves, pero el pecado del hermano es un pecado grande, un pecado terrible. Entonces, esto demuestra una actitud legalista, de personas que son básicamente ciegos o mejor dicho, omiten sus faltas, pero son muy críticos con los demás, ¿ya? Entonces hay que tener también cuidado con este tipo de actitudes, que muchas veces podemos caer en esto. En tercer lugar, el autor señala de que una característica legalista tiene que ver con estar orientado hacia las tareas o el hacer cosas, ¿ya? Cuando el corazón condenador ve que otros no están haciendo determinadas tareas que él hace o ellas sí hacen, los juzgan por ellos. A lo mejor es cierto que deberían estar haciéndolas, pero el problema estriba, por un lado, en considerarnos merecedores de la gracia de Dios cuando las llevamos a cabo. Y por otro lado, la forma como condena ese corazón legalista cuando otros no llenan el estándar que consideran adecuados. Entonces, vemos nuevamente esta característica de personas que saben que tienen que hacer cosas, saben que hay que hacer acciones, pero muchas veces ponen esas acciones como el fundamento del amor de Dios o de la gracia de Dios. Por lo tanto, ellos al hacer cosas se sienten más espirituales. Y muchas veces después viene la crítica. Mira, ese no hace lo que yo hago. Mira, ese otro hermano no viene todos los domingos a la iglesia como yo lo hago. Ese hermano no llega todos los domingos temprano a la iglesia como yo sí lo hago. Yo soy el primero en llegar y el último en irme. Todos deberían ser como yo. Eso podría decir alguien que a lo mejor con una actitud legalista. O mírenme a mí, yo siempre preocupado de ordenar, de barrer. El resto también debería hacerlo porque ellos no lo hacen. Entonces, cuidado con eso, hermano. Si usted lo hace, hágalo para el Señor, no para compararse, no para juzgar a otros. Ellos se lo verán con el Señor, como diría la palabra. Cada uno responde al Señor por sus propias obras, pero hay que tener cuidado de eso, de muchas veces centrar el activismo o el hacer cosas como una forma de recibir la gracia del Señor, porque eso nos va a llevar a condenar o juzgar a aquellos que no hacen las mismas cosas que hacemos nosotros. Entonces, cuidado con eso. Y acá hay que entender de que hay diversidad de dones también. No todos somos llamados a hacer lo mismo dentro de la iglesia.
Por lo tanto, si Dios te ha dado a ti una responsabilidad, no esperes que otro hermano también la tenga. Puede que sean distintas responsabilidades. Por lo tanto, cuidado con eso. Cuarto lugar, se caracteriza por su espíritu crítico. Cada vez que no se siente cómodo, critica y condena aquello que le hace sentir incómodo, ¿ya? Esto también es una actitud. Personas que van a criticar todo en la iglesia. Tú hagas lo que hagas, van a criticar todo. Todo está mal. Incluso si le haces caso, van a criticar todo. Entonces, cada vez que no le gusta algo, va a manifestar eso y va a condenar aquello que le hace sentir incómodo. Y pasa muchas veces con la vestimenta, de cómo tenemos que vestirnos en la iglesia a la hora de ir al culto, porque hay que ir como a mí me gusta ir vestido, por lo tanto todos deberían ir vestidos como a mí me gusta. El tema de la música, hay distintas variedades, distintas formas en que la música glorifica a Dios, pero cuando hacemos eso, la norma en función de lo que a mí me gusta, también nace ese sentido de crítica, de molestia, de incomodidad, no se está haciendo las cosas como a mí me gustan, por lo tanto está mal lo que hace la iglesia. Entonces, cuidado con eso. Y aquí yo me tomo de las palabras de Jesús, de cómo tenemos que ver primero la viga en nuestro ojo antes de condenar o ver la paja en el ojo ajeno. Entonces, yo me he topado muchas veces con estos casos de personas que critican esto dentro del culto de la iglesia, pero son personas que ni siquiera se congregan. Por lo tanto, yo creo que corrijamos ahí primero, antes de cuestionar aquellas prácticas que se hacen dentro del culto, al cual ellos también son invitados y convocados a participar. Entonces, cuidado con las prioridades, eso es lo que también está diciendo el Señor. Antes de criticar aspectos secundarios del culto, primero cuestiónate a ti mismo si efectivamente estás cumpliendo lo principal, lo primordial, que es congregarte, ser parte de una iglesia. Punto 5. Usa su propio estándar para juzgar a otros. Por eso le debemos decir con cierta regularidad, yo no haría eso. Y puede estar en lo cierto, pero de nuevo, el estándar para juzgar es el de Dios, no el nuestro. Hay una gran diferencia entre yo no haría eso y la frase la palabra no aprueba eso, ¿ya? Cuidado con eso, hermanos. El estándar para juzgar no somos nosotros. No son nuestras opiniones, no son nuestras experiencias, no es lo que creemos o queremos. El estándar para juzgar es la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, el estándar es la palabra de Dios. Y cualquier estándar que no sea la palabra de Dios nos puede llevar a caer en el legalismo. Por lo tanto, la mejor forma de resguardarnos como iglesia es normándonos por la palabra de Dios. Por lo tanto, cuidado con estas frases como yo creo, yo siento, esto funciona, yo creo y espero que sea así porque yo así lo he vivido. No, cuidado con eso. Lo que tenemos que hacer es, hermanos, la palabra de Dios dice esto. Busquemos hacer esto, ¿ya? Así que cuidado con eso, porque eso nos puede llevar a juzgar a otros en función de nuestros propios criterios. Sexto lugar, no reconoce la individualidad de los llamados. Dios ha llamado a diferentes personas para hacer distintas cosas, lo que hablábamos delante, y ha dado diferentes dones para ser usados en distintos lugares, pero nosotros tenemos nuestros patrones preestablecidos y creemos que todos deben ajustarse a ese patrón. Entonces, ¿qué podría...? Y me voy a colocar a mí como ejemplo. A mí el Señor me ha dado una responsabilidad grande dentro de lo que es el ministerio, y en cierto sentido, dado que me ha dado esa responsabilidad, también me ha capacitado para poder llevar a cabo esas responsabilidades. Por lo tanto, yo no puedo exigirle lo mismo a todos los hermanos en la iglesia, ¿ya? Y quiero ser bien honesto. Yo no puedo pretender de que todos hagan lo mismo que yo o que todos cumplan las mismas responsabilidades que yo, porque hay una multiplicidad de hermanos, multiplicidad de dones, multiplicidad de llamados, multiplicidad de ministerios. Por lo tanto, cuando yo empiezo a esperar o hacerme falsas expectativas, a lo mejor de que los hermanos van a ser todos iguales a mí, que todos van a hacer lo mismo que yo, que todos van a lo mejor estudiar o estar siempre en la iglesia o estando ahí siempre de los primeros en todo, podría yo también caer en una actitud de legalismo.
entendiendo de que los hermanos, la iglesia, los que componen la iglesia, son distintos, tienen distintas funciones, distintos dones, distintos llamados a servir. Por lo tanto, tenemos que también entender eso, para no caer en una actitud legalista, ¿ya? Punto 7. Confunde adoctrinamiento con la verdad. En ocasiones, las enseñanzas doctrinales a las que somos expuestos se convierten en el estándar con el que juzgamos a los demás. Y tenemos que ser cuidadosos, pues hay muchas cosas que son puramente denominacionales y que representan la manera como un grupo ha decidido hacer las cosas sin que constituya necesariamente una violación al estándar bíblico. Solo la palabra de Dios puede atar la conciencia de los hermanos de manera universal. ¿Qué es lo que está diciendo acá el autor con este punto? Y se los voy a decir de una forma más simple, ¿ya? Porque yo creo que usted lo va a entender. Cuidado con la tradición, eso es lo que está diciendo. Cuidado con las tradiciones de las denominaciones, que muchas veces pasan a ser verdades absolutas o doctrinas dentro de la iglesia. Hay muchas cosas que dentro de las iglesias se hacen por tradición o por acuerdo o por código, por llamarlo de alguna forma. Pero no necesariamente son bíblicas, o mejor dicho, no necesariamente tienen un sustento bíblico para decir de que se hacen de esa forma, ¿ya? Eso es lo que quiero decir, ¿ya? ¿Algún ejemplo en relación a esto? Varios ejemplos en cómo dentro de la iglesia hay ciertas tradiciones que no estamos sujetos a cumplirlas, y en el caso de que si es que las colocamos como un estándar a cumplir, podemos caer quizás en el legalismo, ¿ya? Entonces, cuidado con eso también, y lo hablábamos creo que en la escuela dominical, de que hay muchas cosas que en la Biblia no están especificadas y que quedan a criterio de la prudencia y la luz de la naturaleza, en este caso de nuestra forma de vivir, de ser iglesia, y nos ajustamos también a eso o al contexto. Por lo tanto, cuidado con ciertas tradiciones que muchas veces las pasamos como reglas o como mandamientos bíblicos. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las frases que aquí podrían ejemplificar esto de legalismo o adoctrinamiento? Es cuando uno escucha a personas o hermanos decir es que en la iglesia presbiteriana siempre lo hemos hecho así, ¿ya? Esa es una frase que podría llevarnos a pensar eso, de que confían más o descansan más en la tradición más que lo que la misma Biblia podría decir, ¿ya? Distinto sería decir, bueno, la Biblia habla de este tema y como iglesia presbiteriana históricamente lo hemos hecho de esta forma, pero no necesariamente en la forma establecida por Dios, ¿ya? Y aquí les puedo colocar algún ejemplo. No sé si ustedes sabían, pero dentro del culto cristiano o del culto dominical se recogen las ofrendas, por ejemplo, ¿ya? ¿De qué manera se recogen las ofrendas? La Biblia nos da como una descripción o una normativa de cómo tiene que ser. Entonces, cada iglesia también se adecua a su contexto, a su realidad. Hay iglesias donde pasan dos diáconos o un diácono recogiendo banca por banca. Hay otra iglesia donde van las dos personas como al mismo orden, en la misma línea. Hay otra iglesia donde una vez que se recoge, se esperan al fondo, después se canta un cántico especial y pasan hacia adelante, que es como una especie de ritual. Son distintas formas, obviamente son tradiciones. El problema está cuando hacemos esas tradiciones como normas. Y eso hay que tener cuidado, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado. Lo mismo con las vestimentas. Yo en lo personal creo que dentro de la libertad y la prudencia cristiana tenemos la libertad de ir vestidos sin estar amarrados a un código de vestimenta al culto, obviamente guardando lo que es la prudencia, el ser recatados. Pablo también ocupa ciertos pasajes en la Biblia para hablar de eso. Por lo tanto, establecer un código en función de la tradición o porque yo fui enseñado así o siempre lo hemos hecho así, yo creo que tampoco es tan bíblico y podemos caer en el legalismo, ¿ya? Yo en lo personal, como ustedes saben, yo no intento no establecer normas con eso. A veces ustedes me van a ver con pantalón y camisa, otras veces me van a ver con terno, otras veces me van a ver con chaqueta, otras veces me van a ver con corbata.
algún día me van a ver con humita o algún día me van a ver predicando con poleras. Yo, en lo personal, creo que esas no son reglas que tengamos que establecer como doctrina, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces nos desviamos del foco, de lo principal. Muchas veces nos preocupamos de cómo anduvo vestido el predicador más que de lo que predicó el predicador. Yo creo que es importante y la Biblia nos menciona de no invertir las prioridades en relación a estos casos, ¿ya? Así que eso sería el séptimo punto en relación a características legalistas. ¿Qué dice Miguel Núñez? Para ya ir cerrando, hermanos, nos quedan algunos minutitos. El legalista es alguien cuya vida exterior luce muy bien, pero cuyo hombre interior está totalmente en desarreglo. Si fuéramos más conscientes de cómo lucimos por dentro, quizás seríamos más humildes en nuestra forma de juzgar a los demás. ¿Qué es lo que dice Miguel Núñez para explicarlo? Él está diciendo, la actitud legalista muchas veces está enfocada en lo exterior, aquello que se ve. ¿Cuándo podría ser que internamente esa persona esté perdida, esté totalmente fuera de la voluntad de Dios? Por lo tanto, lo que él está haciendo es ese llamado a que primero examinémonos internamente. Examinémonos primero cómo está nuestro corazón, nuestra vida interior. Si fuéramos más conscientes de cómo lo hicimos por dentro, quizá seríamos más humildes en nuestra forma de juzgar a los demás. Así que se los dejo también como consejo. Me gustó mucho esta frase. Bien, así que ese fue el tema. Si tienen alguna duda, consulta, comentario, déjenlo en el chat. Vamos a orar para cerrar la clase, para que quede el video ya con la oración final. Y luego de eso, comentamos, leemos los saludos, saludamos a los hermanos que están ahí conectados. Veo 14 dispositivos, así que tuvimos una buena asistencia, así que gloria a Dios por eso. Obviamente no era una actividad obligatoria, de hecho los estudios bíblicos tampoco son obligatorios. Establecerlos como obligatorio podría ser legalismo a lo mejor, ¿ya? Yo al menos soy de esa línea, de que el único mandamiento o mandato para la iglesia es guardar el día del Señor. Ahí tenemos que ser estrictos. Pero en relación a actividades semanales, el cristiano tiene plena libertad para participar o no, ¿ya? Así que ahí, en ese sentido, yo nunca los voy a sujetar o poner un yugo a actividades que son semanales. Usted siéntase con toda libertad de participar o no, ¿ya? Así que bien, vamos a orar para agradecer al Señor y con eso vamos a ir cerrando. Nuevamente, si tienen dudas, consultas, déjenlas en los comentarios y las podemos leer al término de esta clase. Bien, oremos. Señor, te damos las gracias por este día, por esta tarde que nos diste, esta horita para poder conversar, poder reflexionar en torno a tu palabra, en torno a nuestras prácticas, a nuestras conductas, Señor. Y te pedimos que tú nos cuides, que tú, Señor, vayas trabajando en nuestros corazones para evitar caer en estas actitudes legalistas, evitar caer en estas actitudes o este convencimiento de que muchas veces son nuestras acciones las que nos hacen aceptos o merecedores de tu gracia, Señor. Te pedimos perdón por eso, si es que hemos sido quizás negligentes o hemos sido legalistas en nuestro accionar, Señor. Que nuestra mirada esté en ti, que nuestra mirada no esté en tradiciones humanas, en cosas que podamos hacer o no hacer, Señor. Que siempre nos enfoquemos en lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Cuida de nuestros corazones, cuida y haznos también cuidar del corazón de nuestros hermanos, de aquellos que a lo mejor puedan ser más débiles en ciertos aspectos, Señor, para no ser tropiezo, para no imponer un yugo, una carga innecesaria en aquellos que a lo mejor tienen luchas, que a lo mejor que están sufriendo con ciertas cosas, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que ama, una iglesia que sirve, una iglesia que te glorifica, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.